presenta La Historia en Profundidad. Tengan todos ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a La Historia en Profundidad. Las constituciones de Bolivia y el Ecuador han asumido como visión ética y moral el summa camaña. Acá en Bolivia significa el vivir bien. En Ecuador el summa caiguás es una visión que trata de mostrar un paradigma diferente al paradigma capitalista de desarrollo, mostrando una visión, la relación entre el ser humano y la naturaleza. Esta noche tenemos el privilegio de contar con dos intelectuales, dos hombres que han trabajado mucho sobre el vivir bien, sobre el summa camaña. Debo agradecer la presencia de Rafael Bautista, él es filósofo y escritor. Rafa, muchas gracias por aceptar la invitación. De nada, y el agradecido soy yo. Y también está con nosotros un gran amigo, Fernando Huanacuni. Él es aymara, ha publicado un libro que ha tenido una buena repercusión, Vivir Bien, Buen Vivir, que esta es la primera edición que yo la tengo, creo que ya estamos por la quinta, Fernando. Buenas noches, hermano, un gusto estar acá contigo. Bien, quisiera empezar nuestra conversación un poco partiendo con Rafael, desde el punto de vista filosófico, ¿cómo podemos comprender, cómo se puede creer, cómo se puede adoptar este paradigma filosóficamente? Bueno, en primer lugar habría que hacer un contexto, ¿no? Estamos atravesando un fenómeno que se está llamando la multiplicación de las crisis. Estamos atravesando crisis energética, climática, alimentaria, financiera, económica, ética, política, moral. Es el conjunto multiplicado de las crisis que muchos concuerdan y dicen que esta es una crisis civilizatoria. Esto quiere decir que un modelo de vida que lo ha patrocinado el primer mundo, el mundo moderno, ha entrado en profunda decadencia. Y esa misma forma de vida ha originado un sistema económico que está mostrándole al mundo de que concibe que la única forma de producir es destruyendo. Entonces lo que estamos viendo a partir del 72, con ya aquel libro profético de Meadows, que era Límites del Crecimiento, ya nos anunciaba de que el crecimiento no puede ser ilimitado, ni tampoco el desarrollo puede tener carácter infinito, y que el progreso infinito es una pura ilusión, sino que el crecimiento tiene que tener límites. ¿Por qué? Porque los recursos naturales no son ilimitados, no son infinitos, son finitos, se pueden acabar, se pueden agotar. Entonces, esta constatación de la crisis nos muestra de que la humanidad ahorita requiere una alternativa de vida civilizatoria que le haga posible imaginar y consolidar nuevos paradigmas, nuevos horizontes de sentido que nos permitan no solamente interpelar la racionalidad económica imperante del producir destruyendo, sino que haga posible una nueva racionalidad que ya no tenga como criterio exclusivo la acumulación de las ganancias o la expansión del mercado global, sino que tenga como criterio la reproducción de la vida de todos, un mundo en el que quepan muchos mundos, como dicen los zapatistas, ¿no? Y esto tiene que ver con imaginar alternativas, imaginar un nuevo paradigma. Y lo que, si está entrando en crisis un modelo de vida, un modelo civilizatorio, tiene sentido hablar de entonces en qué consiste vivir. Y por eso creo que el vivir bien se constituye un nuevo horizonte de sentido, no solamente para Bolivia, sino para la humanidad entera. Fernando, el paradigma, digamos, dominante capitalista ha hecho que nosotros seamos un país dependiente, es decir, había un país central y los países alrededor de satélites. Teníamos que copiar ese modelo de desarrollo en un lineamiento unilineal, es decir, alcanzar el famoso desarrollo. ¿Esto rompe toda estructura con esta visión? Considero que desde el proceso de la colonización ha generado una desestructuración de culturas, de formas de pensar muy ricas, especialmente en este continente. Y desde ahí empieza a homogenizarse en un solo sentido, que hoy llamamos la modernidad, el capitalismo, el pensamiento occidental, que ha generado una forma de vida totalmente distinta a lo que nosotros estábamos. Seguramente muchos hermanos y muchos pueblos, muchas naciones nos hemos acomodado a la estructura, pero no era nuestra estructura. Y por lo tanto emerge en la identidad, la reconstitución, la necesidad de la reconstitución de nuestra identidad, y emerge también el paradigma como tal y las lógicas de relacionamiento, no solamente humano, sino de vida. Y ahí emerge el vivir bien. Y el vivir bien emerge
justamente, como dice el hermano Rafael, en un contexto en el cual hay una crisis de vida, una crisis de vida. Consideramos nosotros que esta crisis no es de un momento, sino es estructural. Desde el inicio estaba en crisis porque ha generado, ha construido, destrozando la vida, en desmedro de muchas vidas, de muchas formas de existencia, en desmedro incluso de las relaciones humanas mismas. Por lo tanto, emerge con fuerza, con vigor el vivir bien en un contexto de necesidad real, ya no solamente en un contexto tal vez de elucubración filosófica o elucubración intelectual, sino emerge de una necesidad real de perspectiva de vida. Entonces se vuelve trascendente en ese sentido y el vivir bien pues emerge en esa no solamente explicación, sino una reconstitución de la cultura de la vida. Ahora, Rafael, esto está íntimamente relacionado con la cosmovisión andina, con el respeto a la naturaleza. ¿Y cómo podemos nosotros producir esta visión y que pueda ser expandible al mundo? Bueno, ese es uno de los desafíos que filosóficamente se lo plantea del siguiente modo. Con la modernidad se ha impuesto hegemónicamente al mundo una sola perspectiva. A eso le llamamos el eurocentrismo. Es decir, pensar que el mundo se reduce a la mirada eurocéntrica de la historia, de la civilización, de la vida, etcétera, etcétera. Entonces, esta perspectiva ha desdeñado, ha excluido todas las otras perspectivas que eran sumamente ricas. Por ejemplo, un sabio árabe musulmán decía, el hecho de que se haya producido en Occidente una ciencia tan secularizada, que haya devaluado tanto a la naturaleza a carácter de objeto, hubiese sido imposible en nuestras civilizaciones milenarias, no por inferiores, sino porque nuestra cultura jamás concibió a la naturaleza de modo tan devaluado como lo hace la ciencia moderna. Es decir, la expansión de la modernidad, su conquista del mundo, el saqueo indiscriminado que ha hecho desde el 1492 hasta la fecha, tenía que justificarse de algún modo. Y se justifica científica y filosóficamente, mediante el eurocentrismo en la clasificación antropológica que hace de la humanidad en torno al racismo, en que hay superiores por naturaleza e inferiores por naturaleza. Nos inferiorizaron de tal modo que hicieron aparecer a nuestras culturas como superadas del todo. Hoy en día, en esta transición civilizatoria, por ejemplo, las nuevas potencias emergentes como China e India están demostrando de que no eran civilizaciones atrasadas. Es más, están demostrando que esas civilizaciones están resurgiendo, lo cual quiere decir que la perspectiva eurocéntrica del mundo y de la vida es una visión provinciana y reductiva de la humanidad. Claro, esa construcción que tú mencionas, esa visión, digamos, tan catastrófica de la vida, esa consideración de los que vivimos en Latinoamérica, en la parte andina, que somos atrasados, primitivos, casi salvajes, eso de alguna manera se ha introyectado en las conciencias de los seres humanos, hasta que realmente se lo han creído, ¿no? Eso llamamos el fenómeno de la colonialidad. O sea, el último propósito de la colonización moderna ha sido sofisticar de tal modo las relaciones de dominación que las ha naturalizado. Y las ha naturalizado quiere decir que hasta el sometido, el dominado, cree que su dominación es justa y es buena, y que de sí no puede sacar nada positivo, nada bueno. Pero sin embargo, para producir política no hay otra forma que producirla desde nuestra propia historia. Pero nos han hecho aparecer como seres sin historia, y por eso no podíamos sacar nada de lo nuestro, nada positivo de lo nuestro, a no ser que interpretáramos que nuestro lugar en el mundo era el lugar que nos dé el amo de turno, que siempre fueron los imperios. Entonces, frente a esa visión, no podíamos nunca consolidar una política propia independiente y nunca podíamos ingresar a los recambios geopolíticos globales que se dieron desde la modernidad de modo soberano, siempre de modo subordinado. Entonces, esto es lo que ha entrado en crisis. Esa visión eurocéntrica de la humanidad es lo que está empezando a desmoronarse. Y por eso, con el ascenso de las potencias emergentes, el mundo también está viendo de que hasta las propias relaciones internacionales, la diplomacia como disciplinas sociales, cargan una profunda influencia de la versión anglosajona del mundo y de la vida.
Y es una visión reductiva, es una visión provinciana que ya no tiene que ver con este mundo en transición civilizatoria. Fernando, tú en tu libro haces una introducción muy importante y haces un análisis precisamente reflejando la cosmovisión andina. ¿Cómo podemos en estos tiempos hacer entender a la gente qué es la cosmovisión andina? ¿Cuál es esa mirada andina que tiene el ser humano boliviano o por lo menos aymara? Toda la estructura de la modernidad y de las culturas, las lógicas de relacionamiento, emergen de una concepción de vida, de una concepción de mundo. A eso llamamos cosmovisión. Cosmovisión es una forma de ver, de sentir, de percibir, de expresar el mundo. Así como concibes, generas relaciones. Así como piensas, generas relaciones. Entonces los pueblos también nos sentimos y nos hemos pensado. Esa cosmovisión ha generado en todas las áreas diferentes formas de relacionamiento. Occidente ha generado una forma estructural totalmente distinta a los pueblos ancestrales. La lógica de relacionamiento de la cosmovisión ancestral es distinta, parte de principios totalmente distintos. Por ejemplo, algo fundamental para nosotros. Nosotros decimos en Aymara, por ejemplo, Pachamamán, Pachacamán, Huawapatán. Significa somos hijos de la Madre Tierra, somos hijos del Padre Cosmos. Es decir, no estamos fuera de la naturaleza, somos la naturaleza, somos parte de esa vida. En cambio, Occidente no. Ha generado una falsa dicotomía, ¿no?, entre ser humano y naturaleza, como que de pronto el ser humano es otra cosa y la naturaleza es otra cosa, y más aún, el ser humano es superior y la naturaleza inferior. Entonces, eso ha generado consecuencias graves en la forma de pensar, en la forma de concebir, en la forma de relacionar. En los pueblos ancestrales, para nosotros todo vive, todo es importante. Más aún, la existencia de un ser es importante para el conjunto. El deterioro de una forma de existencia es el deterioro del conjunto. Eso es una premisa importante porque en base a eso se van generando también las relaciones económicas, educativas, jurídicas, cuidando la vida, cuidando la vida. Entonces, Occidente no. Occidente ha generado, intereses de algunos humanos nada más, ni siquiera de todos los humanos, ¿no?, en desmedro de la vida. Ahora, Fernando, cuando tú aplicas, yo te he escuchado muchas veces en entrevistas, en programas que has realizado, siempre haces una relación con el idioma aymara. O sea, hay que mostrar a la gente que el idioma aymara es pensamiento, es decir, tiene valores que están ahí concentrados. Es decir, por eso es que uno apela al aymara para dar explicación a esto, porque el aymara es un pensamiento y refleja precisamente el pensamiento ancestral. ¿Cómo podemos explicar esto a la gente? En el idioma ancestral y en el aymara en particular, mi idioma madre es el aymara, por lo tanto, toda la enseñanza, todo lo que estoy tratando de explicar en el español, estamos traduciendo de los principios aymaras. Que a veces es difícil, ¿no es cierto? Tratar de mostrar frente a otra cosmovisión que es el idioma español, ¿no es cierto? Los idiomas ancestrales son idiomas abstractos, es decir, se pueden traducir de distinta forma. En cambio, en el español es una sola, ¿no? Significa casa, casa, eso nomás es, ¿no? Entonces, apelamos al aymara porque ahí está la esencia, ¿no? Ahí está la explicación, no solamente la forma de pensar, sino de sentir. Hay sentimiento en el aymara. Por eso cuando, por ejemplo, la abuela, por ejemplo, yo siempre apelo también, como tú verás, al abuelo, a la abuela, porque la abuela me decía, ¿no? Sumacamañate que jaguagua, sumancañagua. Significa, para vivir bien, hay que estar bien. Si no estás bien, no vas a vivir bien. Es decir, no vas a vivir bien, no vas a poder caminar, no vas a poder hacer nada. Entonces, primero, ¿cómo hay que estar bien para vivir bien? Ahí va algo fundamental. Hay armonías, una armonía interna. La armonía interna es la identidad. Entonces, en la colonización han mediado la primera armonía, que es la identidad. Entonces, hemos querido ser otras cosas. No hemos sido nosotros. Hemos rechazado nuestro ser. ¿Te das cuenta? Nos hemos rechazado a nosotros mismos. Hemos perdido nuestra fuerza natural de ser uno mismo, de la vida. Entonces, al negarnos a nosotros, ¿qué hemos sido? Pues fantasmas, digamos, ¿no? Un poco más. Pero al volver a ser nosotros mismos, recuperamos nuestra primera fuerza, nuestra primera armonía, que es la identidad. Entonces, esa es la primera armonía, esa es su mancaña. Estar bien es eso, porque no vas a estar bien si te vas negando a ti. Imagínate, tantos años nos hemos negado nosotros, de diferente forma, ¿no? Ridiculizando el apellido indígena, ancestral.
cambiando el apellido. Sí. O cuando, por ejemplo, en las ciudades, ¿no? Cuando el hermano, nosotros hemos tratado, ahorita estamos hablando español más o menos bien, pero no siempre hemos hablado, hemos hecho muchos esfuerzos para estar aquí hablando español, pero ridiculizaban cuando hablábamos tal vez un mal español, pero cuando hablaba el gringo, no, pues era algo excelente, digamos, ¿no? Hasta novedoso y algo tal vez de estatus. Pero ese parámetro es muy importante. Para vivir bien, el vivir bien es una lógica de relacionamiento, te decía, de vida, no solamente social, sino de vida. No va a poder emerger si no tienes esa primera armonía de identidad, decimos. Y la identidad está ligada profundamente a la dignidad, profundamente a la dignidad. Entonces, en el proceso de recuperar nuestro camino, nuestro horizonte del vivir bien, necesariamente tenemos que hablar de un proceso de descolonización, necesariamente. Volver a nuestra concepción cosmogónica, a nuestra concepción de vida, a nuestra cosmovisión ancestral. A eso voy. Fernando plantea volver, ¿no? Pero, Rafael, nosotros de alguna manera, habitantes de lo que es ahora llamada Bolivia, tenemos de alguna forma una mezcla de visiones civilizatorias, una visión civilizatoria ancestral milenaria y otra civilización centenaria, digamos, occidental. Esa confusión está también dentro, porque si quieren, yo no sé hablar aymara, todo lo que concierne, me interesa mucho, pero ahí también existe una alienación, si quieres, en este caso, occidental, que predomina también con mucha fuerza. Sí, por ejemplo, el psicoanalista Jacques Lacan pone de este modo cuando habla del sujeto barrado. En nuestro caso, el sujeto barrado sería el sujeto dividido, es decir, queremos ser lo que no somos y despreciamos lo que sí somos. De ese modo, una parte consustancial de nuestra existencia queda negada. Y así no podemos ser felices. Así lo único que acontece es el fracaso existencial. Entonces, lo que dice Fernando se ejemplifica en el caso de lo que produce el fenómeno de la mestización. O sea, la mestización vista como la hibridez cultural no nos clarifica mucho el asunto. Pero si lo observamos desde la perspectiva de la asimilación, podríamos empezar a cotejar lo siguiente. Mestizarse significa abandonar de modo paulatino la parte indígena que se quiere negar. Y eso significa blanquearse, cultural, racial, etc. Entonces, de esa forma, uno siempre está negando algo. Y cuando uno niega algo consustancial de su propia existencia, acontece lo que llama Lacan el sujeto dividido, el sujeto barrado. Y así un sujeto no es feliz. Siempre acontece el fracaso. Entonces, lo que nosotros hemos vivido con el fenómeno de la colonialidad, que es un fenómeno más sofisticado que el colonialismo anterior, tiene que ver con el hecho de que el dominado, en la dialéctica del amo y el esclavo, solo tiene lugar en el mundo si es que el amo le da ese lugar. Es decir, que el esclavo se solaza en su dominación. Sí. Entonces, de ese modo, el esclavo no deja de ser esclavo, incluso cuando acontece un periodo de liberación. Por eso la dialéctica del amo y el esclavo es una dialéctica maldita en la cual el esclavo con mentalidad de esclavo cree que para dejar de ser esclavo tiene que ser un nuevo amo y constituir nuevos esclavos. Entonces, esa ha sido la paradoja y esa ha sido la miseria de nuestras revoluciones que no tenían identidad. Y aquí la identidad no tiene que ver con que mi identidad es algo que yo lo puedo comprar como algo en el mercado. La identidad la cargo desde el vientre. Desde el vientre yo estoy alimentado por el alimento, por el olor, por todas esas cosas que me están constituyendo en un ser humano. Cuando yo nazco en el vientre de la madre, de la Pachamama, el color del paisaje, el olor, el sabor del agua, de la papa, de la oca, de la quinoa, eso constituye mi identidad. O sea, la identidad no es algo que yo pueda escoger. Aunque tenga yo piel clara, si he nacido en este contexto, mi identidad está constituyéndome desde el paisaje que están advirtiendo mis ojos. Entonces, en ese sentido, cuando hablamos de la descolonización, la gente que no quiere entender esto, siempre dice que los descolonizadores quieren volver a lo arcaico o quieren irse a la edad de las cavernas. No es así. Lo que siempre decimos, ¿no? Y con este ejemplito me gusta reiterarlo, cuando Astor Piazzolla va a rendir su examen de composición, su maestra francesa le escucha tocar el piano y ella le dice, usted toca muy bien el piano, pero no escucho a Astor Piazzolla. Y Astor Piazzolla entonces dice, entonces, ¿qué soy yo?
Entonces Astor Piazzolla se pone a tocar tango, que es lo suyo, se pone a tocar el bandoneón, y su maestra le dice, eso es usted, ese es Astor Piazzolla. Entonces yo puedo gozar de rock, puedo gozar de blues, de jazz, puedo gozar de Tchaikovsky, de Beethoven, de Wagner, de Liszt, etcétera, pero yo lo gozo como boliviano, yo no lo gozo como alemán, como que se llama británico, como estadounidense, yo lo gozo como boliviano. Y desde ese modo podemos entender que la identidad no es mirarme el ombligo, la identidad es este cuenco que yo tengo consolidado como identidad, es algo que puede rellenarse con el aprendizaje de otras culturas, pero nunca dejo de ser lo que soy. Eso me constituye desde el nacimiento, esa es mi identidad, aunque la pretenda negar. Vamos a hacer un primer corte y al retornar vamos a hablar de las identidades múltiples que presenta precisamente la extensión y la globalización. Un corte y volvemos. Estamos viendo la historia en profundidad. Estamos viendo la historia en profundidad. Muchas gracias por estar con nosotros. Estamos conversando con Fernando Guanacuni y Rafael Bautista. Fernando, antes del corte mencionaba, ustedes han hablado de la identidad fuerte, de nuestra identidad, pero hoy, sin embargo, la expansión del capitalismo, de la globalización en términos económicos, hace de que emerjan también nuevas identidades. Parece que esto fuera, digamos, una construcción para debilitar precisamente las identidades largas que tenemos en nuestro país. Cuando nosotros hablamos de identidad, especialmente de identidad cultural, es aquello que emerge de un relacionamiento de afecto para nosotros. Es relacionarte con tu entorno. Eres tu entorno, tu alrededor. Tú has nacido, has respirado, como decía, hemos comido, nos hemos bailado. Eso somos nosotros. Emerge un sentimiento. Cuando nos expresamos ahí, somos plenos. Y una de las facetas del vivir bien es la plenitud. Pero nos hemos negado del vivir bien en la faceta de la plenitud cuando hemos transitado otros espacios, otros caminos, otras formas de relacionamiento. Entonces ya no somos nosotros, hemos perdido nuestra fuerza de la plenitud. Durante muchos años, siglos, hemos estado los pueblos caminando otros senderos, negándonos a nosotros mismos. Por lo tanto, nos hemos sumergido en algo que no sabríamos cómo describirlo, pero cuando retomamos nuestro propio camino, emergemos en las diferentes etapas históricas con fuerza, porque somos nosotros mismos y nos devolvemos la plenitud. Entonces, en estos aspectos que nosotros estamos reflexionando profundamente, concebimos que desde el año 1992 se empieza un nuevo tiempo, de Pachacuti decimos, y es ahí donde el movimiento internacional indígena originario dice, ¿cuál es nuestro horizonte? Si Occidente plantea el vivir mejor, es decir, el vivir mejor relacionado al consumismo, etcétera, a todo lo que hoy es la modernidad, ¿qué nos diferencia? ¿No? Nos diferencia la forma de relacionamiento. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Ahí recuperamos, reconstituimos el summa camaña, el summa causa y el vivir bien o buen vivir. Fernando, cuando tú haces esas relaciones, el vivir bien y el vivir mejor, a veces el vivir mejor no cala muy bien porque todos quieren vivir mejor, ¿no? Hay una especie de contradicción. Ese vivir mejor, por ejemplo, hay gente, digamos, que tiene mucho dinero de extracción aymara, no va a querer dejar de vivir mejor porque está influenciada por digamos, una lógica capitalista, comercial, que quiere acumular dinero. Occidente mismo, lo que hoy día llamamos la modernidad, desde el propio Occidente están reflexionando de que la forma de relacionamiento en el consumismo extremo no es sostenible. O sea, eso va a ir a la nada, nos estamos yendo al abismo. Ellos mismos reconocen de que la forma de existencia que han generado no es viable. Entonces, ese vivir mejor relacionado al extractivismo, a la destrucción, a la negación, etcétera, eso es lo que nosotros diferenciamos del vivir bien. El vivir bien no significa ahora que no tengas nada, digamos, no tengas casa, no, pero en un proceso totalmente distinto cuidando a la vida. Eso es justamente la diferencia, llamaré fundamental. Sí. Rafael, en ese mismo oración tú planteabas el tema de las identidades y yo hacía una presentación. La globalización precisamente ha permitido la emergencia de nuevas identidades, indígenas, gays,
los emos, digamos, nuevas formas de adopción de una identidad, si quieres, relativa, una identidad que surge y se diluye, pero la identidad fuerte está por abajo. Sí, podemos llamar ese tipo de identidades que promueve la globalización como identidades funcionales a la globalización, porque en definitiva no cuestiona la identidad fundamental, que es el criterio para medir las otras identidades, que sigue siendo la eurocéntrica, porque al mercado no le interesa la diversidad humana, porque el mercado siempre intenta homogeneizarnos, de tal forma de que el consumo necesita no identidades críticas, lo que el consumo necesita es básicamente individuos atomizados, compulsivos en torno al fenómeno del consumo. Oleg Duprushka, por ejemplo, el gran magnate ruso del aluminio, a propósito de la crisis financiera del 2008, la quiebra de Lehman Brothers, decía: lo que tiene que cambiar radicalmente de aquí en adelante es el modelo de consumo occidental. Entonces, el problema de la globalización es que refuncionaliza las culturas en torno a la expansión del mercado. Y refuncionalizar a las culturas quiere decir, está bien, está de acuerdo las identidades, pero siempre que sean simplemente un adorno de la expansión del mercado global, que sigue siendo homogeneizadora. Entonces, en ese sentido, las identidades, incluso las funcionales al mercado, tienden a desaparecer, porque el mercado constituye clientes, no constituye identidades. Y la globalización, hoy en día ya se está diciendo en los análisis geopolíticos, ha fenecido el 2008. Lo que estamos viviendo ahora es un fenómeno de desglobalización a nivel global. El fenómeno de las regionalizaciones económicas en torno a los BRICS, ¿no? China como un polo hegemónico que está orientalizando la economía, lo mismo la India, lo mismo Rusia con la resucitación de la ruta de la seda con los últimos acuerdos que han hecho. Es decir, la economía está descentralizándose, desoccidentalizándose, y eso tiene que ver con el hecho de que el mercado global está empezando a mostrar sus límites. Y lo que decíamos al principio, esta crisis civilizatoria en realidad es una rebelión de los límites que la propia naturaleza nos está enseñando y nos está advirtiendo. No podemos crecer indefinidamente en torno a una acumulación concéntrica de capital que ya no es el 20% rico frente al 80% de los años 70, ahora es el 1% rico frente al 99% de la humanidad. Rafael, pero sin embargo, pensadores, filósofos liberales, o este periodista, digamos, Andrés Oppenheimer, habla de no podemos vivir con un retrovisor aquí adelante, es decir, pensando en el pasado. Es decir, esto tiene algo que ver en esa defensa intransigente del consumo, de la globalización, del liberalismo o de este neoliberalismo. Bueno, intelectuales de la talla de Oppenheimer no se han enterado ni siquiera de que ha existido la revolución de la física cuántica. Porque la física cuántica nos está demostrando de que esa idea de que el pasado está atrás y el futuro adelante no es cierta, es insostenible incluso en los propios términos de la revolución cuántica. Hasta Heidegger en su obra magna Sein und Zeit, Ser y Tiempo, dice: es falso de que el pasado esté atrás y el futuro adelante. Esa idea unilineal del tiempo que se ha inventado la modernidad es pertinente para el capitalismo, es pertinente para la cosmovisión moderna, pero no es pertinente para una transformación, ni siquiera en el modelo civilizatorio que está pretendiendo la humanidad de un mundo más equilibrado. Porque pongámonos a hacer el siguiente ejercicio, y esto quienes estudian la enfermedad del Alzheimer lo saben muy bien. Cuando perdemos capacidad de memoria, perdemos incluso la conciencia de los actos más cotidianos de la vida. Esto quiere decir que el pasado no está atrás, el pasado siempre está presente en cada presente actual que vivimos, de modo que le da sentido a nuestro presente. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando yo estoy yendo a algún lado y he olvidado a qué estaba yendo ese lugar, ¿qué hago? Doy un giro existencial y me devuelvo al lugar de donde estaba para ver a dónde estaba yendo. Y cuando doy ese giro existencial, el futuro ya no está adelante, lo que está adelante es el pasado. Entonces, Fernando, tú en tu libro planteas esta dicotomía del pasado y el presente, ¿no? Es decir, cómo lo que menciona Rafael, cómo nos permite mirar el pasado para enfrentar el futuro. ¿Esa es la paradoja aymara? Sí, de lo aymara y de los pueblos ancestrales. Y cuando digo de los pueblos ancestrales, a veces nos remitimos al continente americano, nomás en el proceso de colonización española, portuguesa, francesa, etc. Si nosotros vamos a las culturas ancestrales milenarias en Europa, encontramos estas mismas concepciones. Encontré los druidas, encontré los celtas, encontré en la antigua Alemania, por ejemplo, encontramos en Oriente, encontramos en África, encontramos en Australia. Es decir, cuando hablamos de este paradigma, de esta cosmovisión ancestral,
los pueblos ancestrales de manera natural comprendieron la dinámica de la vida y la expresaron en una cultura. Eso que llamamos la modernidad, entró en algún momento el proceso del individualismo ligado a la modernidad, a la extracción, el ser humano superior a todo, entró en un proceso de tal forma que distorsionó la naturaleza de la vida. Entonces, nosotros estamos en ese proceso de reconstitución y ahí encontramos, llamaremos paradojas por decir, ¿no? El proceso de la historia nada más. La concepción moderna concibe que el pasado y el futuro no se encuentran. Más aún, la historia es lineal y ascendente. ¿Qué significa eso? Que venimos de menos y cada vez a más, ¿no? Entonces, obviamente, eso se enseña en nuestros colegios y eso, obviamente, el niño lo aprende y está desautorizando a los padres, a los abuelos, no solamente en un proceso biológico de relación, sino en un proceso histórico también. Esa es una visión teleológica la que tenemos. Así es. En cambio, en nuestra forma de pensar de la historia, por ejemplo, es circular. Es circular. El pasado, el futuro está atrás, ¿no? Es una concepción totalmente distinta. Algunos historiadores alemanes e ingleses están tratando de poder explicar bajo esta metodología, este sistema, llamaremos, de esta paradoja del el futuro atrás, ¿no? De ver cómo resolvemos, ahora cómo nos explicamos. Por eso nosotros hablamos de ciclos, ¿no? Para explicarnos la historia. Los ciclos nos hacen entender, por eso también nosotros vemos con esperanza, llamaremos en el proceso del Pachacuti, del retorno, ¿no? Ahora, Fernando, ¿estamos viviendo un retorno? Es decir, se ha cumplido un ciclo y estamos partiendo nuevamente con esa visión hacia atrás para enfrentar el futuro. Estos acontecimientos que se han producido a partir del año 2000, ¿nos permiten visorar esto que está sucediendo? Sí, sí, sí. La vida es cíclica, tiene ciclos históricos, tiene ciclos de vida, tiene ciclos, el ser humano tiene ciclos, la naturaleza tiene ciclos. Ahorita estamos entrando para invierno acá en el sur, a diferencia del norte, ¿no? Vamos a empezar nuestro año nuevo, entonces, y va a retornar, ¿no? Ahora, ha coincidido con esta crisis estructural, vuelvo a decir, no es que de pronto, en un momento dado nomás se dio la crisis, no, desde el principio la modernidad estuvo en crisis, por su concepción, por su forma de relacionamiento destructiva, en un momento dado tal vez en pequeña escala, ahora se ve en gran escala. Entonces, ahí nosotros vemos muy importante esta reconstitución de la vida en nuestros paradigmas, en nuestras formas de relacionamiento de la vida, en nuestra forma de relacionamiento con las formas de existencia. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Creo que hay una profunda reflexión en los diferentes espacios, no solamente académicos, especialmente de los pueblos, de las organizaciones sociales, organizaciones indígenas, organizaciones políticas. Dice, ¿hacia dónde vamos? Entonces ahí vemos con una fuerza contundente la cultura de la vida en el horizonte del vivir bien del Sumacamaña, como respuesta no solamente a la crisis de la civilización, sino también a la crisis de vida que nosotros tenemos, cada uno de manera individual, aislada, que la modernidad ha asumido. Entonces, se abre, yo veo con mucho optimismo, ¿no? Porque cada vez más el debate del Sumacamaña hay más afuera que aquí en el interior mismo de Bolivia. El Sumacamaña está permeando no solamente posibilidades de planteamiento políticos o de pensamientos filosóficos, sino especialmente de planteamientos paradigmáticos. Rafael, desde tu visión filosófica, debe ser muy complicado también poder establecer esto, ¿no? Porque de alguna manera, tú has mencionado algunos autores foráneos que de alguna manera no te están formateando ese cerebro para poder analizar esta visión que se necesita tener un cerebro libre, quizá. No, también eso tiene que ver con el desprejuiciamiento, es decir, no estamos negando a la modernidad como la modernidad nos ha negado a nosotros. O sea, la modernidad negó completamente a las otras culturas, a las otras civilizaciones, las devaluó, las clasificó inferiores. Por eso decimos, el mundo moderno occidental nunca dialogó con el mundo, siempre fue un monólogo de ellos consigo mismos. Pero no negamos la modernidad, dialogamos con lo mejor de ella. Es decir, valoramos el núcleo emancipatorio de la modernidad, pero negamos su mito sacrificial. Su mito sacrificial es el hecho de que Europa, antes de la conquista del Nuevo Mundo, era la periferia más despreciada de todas las civilizaciones anteriores al mundo moderno.
porque el núcleo de la economía la constituían las civilizaciones árabe, persa, indostán y la China. Y en ese contexto global de básicamente el éxodo civilizatorio humano que empieza en el África Negro y termina en el extremo oriente del oriente, en nuestro continente llamado ahora América, nos muestra que Europa nunca tuvo repercusión, jamás en toda su historia antes de la conquista del Nuevo Mundo. Recién con la conquista del Nuevo Mundo es que Europa va a ser por primera vez en su historia centro mundial, con perspectiva global. Entonces, a partir de eso, ellos necesitan no solamente pensar esa nueva situación, sino administrarla. Y ahí aparece el derecho liberal, la política liberal, la economía capitalista, la ciencia moderna, etcétera, etcétera, como justificación de esa centralidad. Entonces, nosotros dialogamos con lo mejor de Occidente, con lo mejor de la modernidad. Pero somos conscientes de que al interior del conocimiento moderno hay un mito sacrificial de la negación y la exclusión de toda la humanidad para justificar la preeminencia del eurocentrismo. Eso es lo que denunciamos, pero eso no quiere decir que la neguemos completamente. Dialogamos con lo mejor de la modernidad para mostrarles que hay que rescatar ese núcleo emancipatorio, pero hay que negar ese mito sacrificial. Estamos conversando sobre el summa camaña, sobre el vivir bien. Al volver del corte vamos a ver si las ideologías, tanto occidental capitalista y la socialista, tienen que ver algo con el summa camaña. Estamos viendo la historia en profundidad. Estamos viendo la historia en profundidad. Muchas gracias, estamos en la historia en profundidad y Fernando, un tema muy importante que también tú lo has abordado mucho y lo has estudiado mucho. Este paradigma alternativo al capitalismo bebe de las fuentes de la ideología liberal, del socialismo. Es un nuevo socialismo, algunos creen disfrazado de aymara. ¿Cómo podemos explicar esto? Sí. Para nosotros, a ver, vamos a tratar de sistematizar cómo lo comprendemos un poco así en términos fáciles. El capitalismo, la modernidad ligada al individualismo, así lo voy a decir. Su horizonte es el vivir mejor, ¿no? El ser humano es el rey de la creación. El socialismo, también de vertiente occidental, lo dice en sus propios libros, ¿no? Su horizonte es el bienestar del ser humano. Del ser humano. En cambio, de los pueblos ancestrales, en el paradigma, en la concepción cosmogónica, en la cultura de la vida y todas las formas de relacionamiento que emerge de la concepción, de la cosmovisión ancestral, es la vida como tal. Pero no la vida solamente en términos humanos, sino en términos de todo. La montaña es importante, el árbol, el insecto, las plantas, todo es importante para ese equilibrio. No solamente el ser humano, no solamente buscamos el bienestar solo del ser humano. Entonces, ahí nosotros diferenciamos un poco las vertientes y las estructuras. Un poco hoy día, tal vez por las estrategias políticas, ¿no? Convergimos, por ejemplo, en Ecuador, en Bolivia, ¿no? Con el socialismo, las izquierdas, llamaremos, como estrategia política de emancipación, ¿no? De liberación, concebimos. Pero es claro de las vertientes de dónde genera el vivir bien summa camaña. Vivir bien se genera de una concepción ancestral, de una cosmovisión ancestral que cuida la vida, no solamente a lo humano. Ahora dice, falta agua, y ahora, ¿qué va a ser el agua para la población tal? Nosotros decimos, ¿qué va a ser de la población, el agua para la población de las llamitas, por ejemplo? Para el equilibrio del árbol, de la vida, de todo. Entonces, la vida es el horizonte del vivir bien, de la concepción ancestral. De las concepciones occidentales, del socialismo, del capitalismo, solo el bienestar del ser humano, y el otro, el vivir mejor, de unos cuantos nomás todavía, ni siquiera de todo lo humano, y el otro, entre el capitalismo y el socialismo, no niegan nuestra estructura extractivista, por ejemplo, contra la madre tierra, por ejemplo. Simplemente es cuestión de una buena distribución, lógicas de distribución nada más de riqueza. Pero cómo se genera la riqueza y se va en desmedro de la madre tierra, no lo cuestiona, ¿no? Pero es vital en la concepción ancestral, en el movimiento indígena originario, cuestionar esta estructura cuidando la vida. Ahora, por ejemplo, tú has mencionado el tema de las achachilas, los cerros, los animales. El canciller muchas veces ha dicho, bueno, yo puedo leer en las arrugas de los ancianos
puedo dialogar con los achachilas, y a veces resulta, para mucha gente que desconoce todo esto, resulta hasta cómico. ¿Cómo podemos explicar realmente esa relación del hombre con la naturaleza? Somos naturaleza. Si somos hijos de la naturaleza, somos como el árbol, ¿no? ¿Qué algo ajeno comemos nosotros? Comemos la naturaleza, somos la naturaleza. Por lo tanto, respiramos. Entonces, en las culturas ancestrales se ha profundizado bastante la sensibilidad con la vida como tal. Por eso en los Ayllus, no solamente en los Andes, sino en las comunidades en Centroamérica, por ejemplo, esa relación tan sensible, tan profunda de la vida, la comprensión de la vida, de la dinámica de la vida, dice, va a llover, y llueve pues, ¿no? Dice, no, el viento viene de este lado, y es así, pues, como aquí el sur, por ejemplo, es frío, listo, ¿no? No viene del norte, es caliente. Entonces, esa relación profunda simplemente emerge de una concepción, de una comprensión de la dinámica de la vida. Entonces, eso Occidente no lo ha profundizado, o sea, se ha apartado de su propia naturaleza, ¿no? Entonces, simplemente se ha asumido en una relación racional y piensa que lo otro es inferior, piensa que lo otro es ridículo, ¿no? Entonces, desconoce, por gran parte de la humanidad desconoce estas formas de relacionamiento de la vida. Entonces, cuando nosotros decimos volver a reconstituirnos, es volver a respirarnos también, es volvernos a comer, es volver a reconstituirnos, no solamente en mi forma individual de existencia, sino alrededor también. Rafa, un elemento que me nace en este momento es que, digamos, dentro de tu visión, concepción filosófica, ese retorno no es una búsqueda de ese jardín del Edén que nos ha contado la Biblia, que todos estemos en paz, que estén ahí los animalitos y que estemos caminando. ¿No es muy romántica esa visión? Bueno, no es un retorno idílico a un pasado perfecto. En eso hay que ser conscientes, ¿no? Pero también hay que atender el hecho de que siempre estamos retornando al pasado. Por ejemplo, nosotros en el mundo cristiano, cuando festejamos el natalicio de Cristo, retornamos a un pasado para afirmar una identidad. Lo mismo hacemos en Pascua. Es decir, siempre estamos volviendo al pasado. ¿Por qué? Porque cuando el presente pierde sentido, ¿dónde acude? No al futuro, porque el futuro no ha acontecido. Mira al pasado, para que el pasado le dote de sentido al presente. Entonces, siempre estamos retornando al pasado, no de modo empírico, pero sí de modo existencial. Pero el vivir bien no quiere decir un retorno idílico al pasado, quiere decir actualizar esas relaciones, esa lógica, esa estructura comunitaria de la vida frente a la crisis, a los desafíos que nos está planteando esta crisis civilizatoria. Porque, a ver, hasta el mismo Marx en El Capital, y esto lo recuerda muy bien Eric Hobsbawm en el cuaderno de los Formen, él distinguía muy bien al final de su vida entre Gesellschaft, sociedad, y Gemeinschaft, comunidad. Entonces, al final de su vida, Marx siente horror por lo que el capitalismo produce en la gente, sobre todo pobre. Dice él, no solamente produce miseria material, sino miseria espiritual. Porque cuando a alguien le privan, le roban el trabajo, no solamente le están robando lo que ha producido, le están robando tiempo de vida. Y ese tiempo de vida jamás lo va a poder reponer. Jamás uno va a poder reponer, y con todo el oro del mundo, 15 minutos de su vida que lo deposita en su trabajo. Entonces, él distingue muy bien y dice, lo que hace posible el desarrollo del capitalismo es que el capitalismo necesita destruir todo tipo de relaciones comunitarias en nosotros, los seres humanos, para que aparezcamos exclusivamente como individuos egoístas, que lo único que tengan delante es la satisfacción de sus propios intereses individualistas. Así funciona el capitalismo, atomizando a los individuos, deprivándolos de relaciones humanas y haciendo aparecer que la única relación que tenemos unos con otros son puras relaciones instrumentales, mercantiles, de conveniencia, de interés. Así desaparece la solidaridad, desaparece la reciprocidad. Con ese tipo de individuos es imposible siquiera imaginar una economía solidaria. Entonces, parece que la cosa es al revés. No es que hay que dejar la comunidad que se muera y aspirar a ser sociedad. Parece que ahorita lo salvaje, lo atrasado, es el modelo de sociedad moderna, y lo que tendríamos que reconstituir es estructuras comunitarias de vida. Por eso no es un retorno idílico a un pasado celestial, sino es actualizar
cómo esos mundos hicieron posible una forma de vida que no ha generado la crisis que está originando la forma de vida moderna. Y eso pasa por restaurar relaciones comunitarias, devolvernos comunidad, porque ahora somos seres deprivados de humanidad, seres individualizados, egocéntricos, que la única relación que tienen uno con el otro son puras relaciones instrumentales y así nos destruimos todos. Fernando, ¿será posible imbricar esas dos visiones? ¿Es posible o vamos a ser, digamos, un tanto precisos en solamente tratar de reivindicar el vivir bien? Es decir, Occidente con lo andino, con lo aymara, ¿puede encontrarse? Occidente, llamaremos todo lo que es Europa, en sus orígenes, en su historia, piensa y siente lo que te estoy diciendo igual. Los celtas, ¿no? Los druidas, ¿no? La parte de Gran Bretaña ancestral, Alemania, Italia, Portugal, es decir, en sus orígenes tienen esta misma concepción de vida. La montaña no es una montaña de recursos, es un abuelo, es un ser. El árbol no solamente es un árbol y la madera y te da sombra, es un abuelo, es un ser. Entonces las culturas ancestrales, es decir, todos los pueblos, las naciones, en sus orígenes, pensaron, sintieron así, comprendieron así. Por eso cuidaron también la vida, cuidaron todo, porque sabían que se estaba cuidando la vida como tal. Ese equilibrio es justamente de la existencia y la complementariedad de todos los seres. Entonces, más bien Occidente tiene que volver a sí mismo también, a su propia identidad ancestral. Y creo, esto sin temor a equivocarme, así como un día en los años 90 decíamos, se va a reconstituir la identidad y planteará, ¿no?, formas de existencia desde la cosmovisión ancestral, sin temor a equivocarme digo, va a emerger desde Europa misma su propia reconstitución de su cosmovisión ancestral. Y hablaremos lo mismo. Pero aquí surge una pregunta bien interesante y con un ejemplo muy básico. Digamos, las culturas arcaicas occidentales europeas, el hombre salía a cazar y se encontraba con un león, con un tigre, por decirte, ¿no? Y tenía que enfrentarse violentamente a ese animal. Y era la vida de él o la vida del personaje. ¿Qué pasa con el ser andino? Él salía al altiplano y se encontraba con una llama. Y se miraban entre los dos porque la llama era un animal dócil. O sea, ¿a qué quiero llegar? En que si se va a reconstituir esto, no se va a reconstituir esas estructuras de pensamiento violentas, si quieres, que ha representado Occidente. La forma de concebir la historia de Occidente, decíamos, es lineal ascendente, ¿no? Dicen que lo antiguo fue eso, violento, salvaje, así describen, ¿no? Como que de pronto, lo que tú dices, ¿no? En cambio, para nosotros no. Las culturas ancestrales, Egipto, por ejemplo, Tiwanaku mismo, o sea, hay una concepción totalmente distinta. Esta forma que llamamos modernidad, civilización, no ha sido la única. Ha habido culturas que han generado tecnología, han generado relaciones de vida, por lo tanto, el término arcaico no necesariamente significa menos, tal vez para explicar del pasado, tal vez, pero no necesariamente menos. Entonces, cuando nosotros aludimos el volver del individualismo desarticulado, desensibilizado a la comunidad, pero no a la comunidad solamente social humana, sino a la comunidad de vida, es volver a ser nosotros mismos, es volver a los principios básicos del respeto, ¿no? La modernidad pareciera pavonearse en su hegemonía en la competencia, en el querer ganar en desmedro de millones, pareciera justificarse en principios que no van a sustentar la vida. En cambio, las culturas ancestrales se construyeron en base a principios. El respeto a la vida, el respeto a todo. En base a eso se genera. Entonces, nosotros lo que al menos desde el Vivir Bien planteamos eso, ese retorno a esos principios que nos van a dar otra posibilidad de construir en el tiempo que estamos, aquí. Tenemos que construir, porque no podemos seguir en ese ritmo de la modernidad, del capitalismo, la extracción totalmente ya obsesiva,
que no nos va a llevar a nada. Rafa, pero ¿acaso la modernidad no nos ha consumido? ¿Acaso no estás guardando tu celular, tu laptop? O sea, son elementos de la modernidad, de esa expansión capitalista que nos está contribuyendo precisamente a ser mejores personas, ¿no es cierto? O sea, no podemos negar esa visión tanto epistémica de la investigación, de la ciencia, como este planteamiento de la tecnología. Sí, pero la modernidad no se resume a eso. O sea, los útiles, las herramientas, no constituyen una cultura en definitiva. Son los apareceres, es la apariencia de los útiles. ¿Pero acaso no hay una despersonalización al estar imbuido en, sí, pero en una de esas? No por el hecho de tener celular soy moderno, porque cuando hacemos la crítica a la modernidad no nos referimos a un periodo histórico, nos estamos refiriendo a un proyecto de dominación global que tiene como eje la expansión euro-norteamericana por sobre todo el mundo. Es decir, cuando hacemos la crítica a la modernidad nos referimos a la modernidad en términos de proyecto civilizatorio de dominación global. Eso es lo que estamos criticando, ¿no? Porque, por ejemplo, si nos dicen ustedes por usar celulares son modernos, nosotros tendríamos que decir entonces los europeos por comer papas son andinos. ¿No? No tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, el celular es un útil. Es más, yo podría decir lo siguiente. Si supiésemos que las grandes compañías mundiales de los celulares como Nokia, Motorola, Ericsson, Sony financian guerras civiles en África para tener la materia prima coltán, que es la materia prima del celular, tendríamos vergüenza de utilizar celulares porque todos nuestros celulares están chorreando sangre humana. Claro, y toda la estructura, ¿no?, de ropa deportiva, con las maquilas. Así es. Entonces, si fuéramos al extremo radicales, no tendríamos que usar nada. Pero usamos esas cosas. ¿Pero qué quiere decir esto? Usarlos de modo consciente. Por ejemplo, alguna vez la comandante Ramona del Frente Zapatista de Liberación Nacional hacía esta crítica de las computadoras, de toda la tecnología moderna. Y uno de los universitarios de la UNAM le dijo, entonces, comandanta, tenemos que renunciar a las computadoras. Y ella le decía, no, pero si tu computadora, ¿qué haces con tu computadora? Si te sirve solo para ver desnudas, ni a ti te sirve, compañero, hasta te degrada como ser humano. Pero si tu computadora te usas para liberar a tu pueblo, para acercarte a otro ser humano, bienvenida a la computadora. Entonces, el problema no es el útil, el problema es qué haces con eso. Incluso cómo podemos redimir el contenido nefasto de ese tipo de producción y misericordia que contiene explotación a la humanidad y a la naturaleza, ¿cómo la redimimos? Con el uso que hacemos de aquello. Entonces, la crítica a la modernidad no es la crítica a los utensilios, porque en definitiva es indispensable hoy en día mucho de la tecnología que manejamos, pero el asunto en definitiva es cómo podemos imaginar de aquí en adelante una producción de esos útiles que no signifique la explotación y misericordia de la humanidad y de la naturaleza. Estamos conversando con Fernando Guanacuni y Rafael Bautista en La Historia en Profundidad. Vamos a hacer un corte y luego estamos con las conclusiones. Estamos viendo La Historia en Profundidad. Estamos viendo La Historia en Profundidad. Fernando, con el tema del Suma Camaña, el vivir bien, han emergido también corrientes New Age, gente que lo ha tomado muy a la ligera y esto hace que la visión, digamos, original, profunda, se distorsione, ¿no? Incluso el gobierno, cuando ha entrado en su primera época, ha manejado muy fuertemente el tema del Suma Camaña, y hoy pareciera que requiere nuevamente retomar con esto del G77 y China, y bueno, hay nuevas perspectivas. Creo que ha llegado un momento de reflexionar qué es lo que hemos hecho hasta ahora. Pienso que nosotros deberíamos un poco más profundizar desde el proceso de descolonización toda la estructura, el paradigma del vivir bien, la cosmovisión ancestral. Porque quiera sea o no, es un nuevo planteamiento estructural, no es simplemente cambiar de contenidos, no, es generar toda una sistematización de los procesos de nuestros ancestros, de toda esa sabiduría ancestral. Eso significa detenernos en replantear la educación, pero verdaderamente el replanteo no solamente de contenidos, sino de principios,
del enfoque, de la estructura. Replantear la parte jurídica, el derecho, por ejemplo. Hasta ahora solamente ha sido la modernidad ha generado los derechos individuales confrontados unos con otros, padre, madre, confrontado. Pero el sistema jurídico ancestral, ¿cómo lo sistematizamos desde esta concepción? Por eso se habla de los derechos de la madre tierra, por ejemplo. No son derechos de ninguna generación occidental, no. Son una forma de decir que es algo diferente que está emergiendo. Por ejemplo, en la medicina, en la economía. En la economía, por ejemplo, nosotros estamos planteando la economía comunitaria, complementaria, diferente a la economía solidaria. En la economía solidaria dice el trabajo antes que el capital. Nosotros decimos la vida antes que el trabajo y el capital. ¿Te das cuenta? Entonces, creo que hay un momento que debemos detenernos primero. ¿Qué hemos dicho? Ha habido una emoción, ha habido todo un momento en el cual el vivir bien ha sido un lineamiento, ¿no? Pero tendríamos que detenernos si realmente somos coherentes con el paradigma, con la cosmovisión ancestral, donde nos va a dar la estructura para diferenciar, no solamente por diferenciar, sino para poder estructurar. Creo que ha llegado un tiempo en el cual el movimiento indígena internacional lo estamos también replanteando, en que tenemos que empezar a sistematizar. Y para sistematizar hay que comprender los orígenes, los principios, el enfoque, la metodología, porque no simplemente es cuestión de combinar y ya, ¿no? Entonces, de pronto podemos estar en el lineamiento capitalista individual en el horizonte del vivir bien, ¿no? Entonces, yo me topé con un libro, decía, Políticas Públicas para Vivir Mejor, ¿no? Firma Hugo Banzer Suárez. Sí. Pero apareció ahora Políticas Públicas para Vivir Bien, entonces cuando de pronto ojeamos, sigue siendo la misma estructura, entonces tenemos que plantear, no solamente es cambiar la cuestión nominal, es cambiar lo estructural. Este es un buen tiempo para detenernos, para seguir caminando verdaderamente en el horizonte del mundo. Ahora, ¿qué pasa con esas desviaciones, con esas corrientes que distorsionan este pensamiento? Nosotros siempre apelamos a lo siguiente. Voy a empezar por esta frase. Muchos, cuando por ejemplo se enteraron de la realidad guaraní como decían, el esclavismo en pleno siglo XXI, ¿no? ¿Cómo es posible, no? En pleno siglo XXI. Entonces nosotros les decíamos, ni en pleno siglo XXI, ni en el siglo XX, ni en el siglo XIX, ni en ningún siglo es permisible la esclavitud, ¿no? Entonces, ahí nos falta comprender de manera profunda, realmente, de que emerge el vivir bien en esta reconstitución de la identidad después de una resistencia de los pueblos indígenas originarios. Queremos ser nosotros mismos, vamos a ser nosotros mismos. Ese es el camino. No en desmedro de nadie, no, sino reconstituirnos nosotros mismos. En eso nuestras nacionalidades, nuestras identidades culturales milenarias estamos hablando, estamos en un proceso de reconstitución, de reafirmación de nuestra cultura. El antecedente histórico nos ha mostrado que todo eso es incomprensible, la esclavitud, la colonización es incomprensible. Solamente se explica desde la inconsciencia humana todo ese proceso histórico que no debería haber existido nunca. Entonces, en ese lineamiento, el movimiento indígena originario está proyectando el vivir bien. Ya hoy hay voces que lo están explicando desde Australia, ¿no? Desde Alaska, los pueblos de las primeras naciones, desde el Caribe ya el vivir bien. Por lo tanto, va a llegar un momento en que vamos a articular, porque el vivir bien en el concepto mismo, en la metodología misma comunitaria, no se va a explicar desde un solo pueblo. Vamos a construirlo después de un encuentro entre las naciones indígenas originarias. Rafael, en esa perspectiva que nos presenta Fernando, ¿cómo podemos naturalizar el paradigma del vivir bien en Latinoamérica, en nuestro país, cuando las decisiones, por ejemplo, se las toman afuera? Muchas veces los estados, por más de que hayan sido transformados como el nuestro, muchas veces la economía, los capitales foráneos son las que hacen y toman las determinaciones más allá de una buena voluntad de un estado. Sí, pero digamos, eso era un diagnóstico pertinente al mundo unipolar. Con la aparición de las potencias emergentes de los BRICS, el mundo está sufriendo dislocaciones geopolíticas de repercusión planetaria. Pero el capitalismo sigue en boga, por más de que tú menciones esto. ¿Quiénes toman las determinaciones digamos, del precio de nuestras materias primas? Afuera. ¿Quiénes toman, más allá de que estén metidos acá o no? O sea, ese es el gran desafío, me imagino.
Ese es, digamos, más que el gran desafío, es la gran miseria de este periodo de transición civilizatoria. Por ejemplo, el 60% de los flujos comerciales y financieros siguen potestad del dólar, pese a que el dólar ya no tiene ningún respaldo real, o sea, ya no son dueños del petróleo del mundo. Ahorita lo único que sostiene el dólar son sus bombas nucleares. Es decir, lo único que está firmando ahorita el capitalismo es la burbuja financiera que, para colmo, ha estallado y ha descubierto que al interior hay algo igual a cero. Entonces, ¿por qué el capitalismo hoy en día sigue, a pesar de su crisis crónica, estable, entre comillas? ¿Por qué? Porque la disposición geopolítico centro-periferia, la transferencia de valor sistemático de los crecimientos del tercer mundo al primer mundo siguen intactos. Por eso es fundamental hoy en día, y aprovechar este tipo de coyunturas tipo G77, para que los países, sobre todo pobres, se den cuenta que ahorita es el momento de que ellos puedan establecer un bloque con una hegemonía más legítima que la que tiene, por ejemplo, una ONU con un carácter vertical en la cual mandan los 5 países del Consejo de Seguridad, o el G7. Ahorita es la coyuntura ideal para que los países pobres, de modo mancomunado, se den cuenta de que ya no es pertinente todas las instituciones globales pertinentes a un mundo unipolar y que hoy en día necesitamos nuevas instituciones. Por ejemplo, las Naciones Unidas deberían refundarse y deberían ser lo que en su origen fue la Liga de las Naciones, incluso como homenaje a los verdaderos inspiradores de la Liga de las Naciones, que fueron los pueblos indígenas de Norteamérica, la Liga Iroquesa. Ellos son los verdaderos promotores de lo que hemos conocido como federalismo. La democracia que hoy en día conocemos en los términos modernos proviene de esos pueblos que tenían sistemas de gobierno bien parecidos a los pueblos de Centro y Sudamérica. Eso es lo que origina las ideas emancipatorias que después se van a traducir con la Revolución Francesa. ¿De dónde vienen, por ejemplo, la literatura utópica de Tomás Moro, de Campanella, de Francis Bacon? De los relatos de los cronistas que vieron las formas de gobierno de los pueblos indígenas. Es decir, los europeos nunca trajeron tradiciones democráticas al Nuevo Mundo porque ellos pertenecían a tradiciones monárquicas. La democracia nació en América, nació de los pueblos indígenas, y hoy en día es menester que el mundo reconozca aquello. Por eso, el capitalismo está en crisis, pero sigue estable. ¿Por qué? Porque toda la institución financiera, económica, política, jurídica del mundo es pertinente todavía al capitalismo. Por eso sigue funcionando el capitalismo en desmedro de la humanidad y de la naturaleza. La estructura está vigente. Entonces, la estructura del vivir mejor, ya veremos, del capitalismo sigue vigente, entonces el vivir bien no va a poder. Hay que cambiar la estructura. Ante los mecanismos de integración como las Naciones Unidas, lo planteó nuestro presidente, dijo, ¿no? Ante la ONU tenemos que replantear y fundar la UNO, ¿no? La Unión de Naciones Originarias, ¿no? En un replanteo está diciendo de que este es un tiempo en el que hay que replantear mecanismos de integración, espacios de integración, formas de establecimiento de Estado, y por lo tanto se desmonta esa estructura y tendremos la posibilidad, porque ahorita estamos en la propia estructura del capitalismo, ¿no? El lineamiento está, pero la estructura continúa. Bien, se nos ha acabado el tiempo, definitivamente una charla muy productiva. Muchas gracias, Rafael, muchas gracias, Fernando. Muchas gracias. Esto ha sido La Historia en Profundidad. Estaremos presentando una nueva temática la próxima semana. Hasta entonces. ATV presentó La Historia en Profundidad.